Muy buenas tardes, tengan eh, todos aquellos que me sintonizan en este canal. Fíjense, voy a hablar ahora sí totalmente fuera de cualquier comprensión humana. Lo que voy a exponer es para poder entender algunos fenómenos que existen, porque hay ciertos acontecimientos que no los comprende la gente. Pues porque no conocen la verdad, pero una vez que conocen la verdad, entonces ya hay una base y dicen, efectivamente, todos los fenómenos están relacionados. Entonces buscamos la fuente. Entonces aquí, en este detalle, vamos a encontrar con que todo cuadra, todo viene a cuadrar. Pero si no conocemos la fuente, entonces no cuadra nada. Eh, Hubo una vez, vamos a contarlo así, una serpiente muy grande, como de 50 metros, de 100 metros, de 80 metros, vamos a ponerle. Y, y tuvo dos o tres hijos de su misma especie. Pero hubo otros hijos que no eran de su especie, pero también eran sus hijos. Y otro que no era hijo, pues exactamente, pero era de su misma familia. Fíjense cómo está el detalle. Lo que, lo que a mí me sucedió hace muchos años, vaya. Cuando yo tenía como entre 3 y 5 años de edad. Dicen mucho que si yo estoy loco, que porque de esa edad nadie se acuerda. Pero yo no podía dormir, sino que yo buscaba siempre a mi mamá, me corría yo para donde estaba mi mamá. Así que no podía yo dormir, porque nomás hacía yo de cerrar los ojos y comenzaba yo a ver algo que me atormentaba, vaya, me atormentaba pero gacho, vaya, era una cosa que yo no podía dormir, vaya, no podía yo cerrar los ojos porque empezaba yo a ver un mundo distinto. En ese tiempo, cuando yo tenía de 3 4 y 5 años, me padecía yo de pesadillas todos los días, todas las noches me daban pesadillas y eso me pasó a mí. Y en mis pesadillas yo miraba mi familia, pero mi familia no era de este planeta, no era de este mundo, eran serpientes, y eran serpientes de 80 metros y gruesas como un autobús. Y para acabarla de rechingar, me querían comer, porque yo no era igual. Aunque yo era de la misma familia, no era igual, era yo de otra forma, vaya, tenía yo otra forma, no era serpiente. Ahora fíjense lo que está aquí el detalle, cuando ya cumplí como 6 años, 7 años, se me empezó a olvidar. Pero en ese tiempo, cuando yo era niño, yo recordaba una vida pasada. Pero esa vida pasada no era aquí, sino que era en una dimensión donde todos los habitantes eran animales. Ahora, creo yo, creo yo, no estoy seguro, yo no lo puedo asegurar, que es el lugar donde sale toda la gente, de ahí sale la gente. Antes de venir a este mundo, vives en ese lugar, vaya, en un lugar que es una dimensión como una dimensión espiritual, porque todos los seres humanos de ahí no tienen forma humana, sino que tienen forma de animal. Y su forma de animal está de animales prehistóricos, de cocodrilos gigantes, de aves, pájaros enormes, águilas de grandísimas, vaya, todos los animales de esa dimensión son grandes. Y, y a mí me tocó vivir en una familia donde todos eran serpientes. Y tenía yo otros hermanos que eran diferentes, pero
los principales eran dos, los grandes, los que eran igual a la mamá. Eran enormes, eran gigantescas serpientes. Ahora fíjense el detalle. Esto que estoy platicando es porque desde la antigüedad se nos reflejan ciertos dioses con cuerpo de animal. Como en Egipto es muy acostumbrado que los dioses tienen figuras de animal. Entonces, aquí tenemos una cierta, eh, un cierto encuadra más o menos. ¿Por qué? Porque no nos están diciendo que son humanos, no nos están diciendo que son animales, sino que provienen de un reino donde existe una raza de cada especie y no son seres humanos. Yo eh, estoy seguro que la gente que vive en este planeta no son seres humanos. Estamos viviendo en una especie de zoológico donde tu vecino, donde tu pariente, hasta tu misma familia, tu mamá, tu papá, son de razas distintas, pero no como humanos. En realidad, el ser humano no existe. ¿Por qué no existe el ser humano? Porque este cuerpo es un cuerpo que se puede cambiar. Fíjense, hace como cuatro, como a los 5 años de edad, más o menos, yo perdía la memoria. De repente a mí se me olvidaba quién era yo y empezaba yo a tratar de recordar qué cosa o quién era yo, vaya, porque se me olvidaba. Tuve como unos como 3 cambios de memoria. ¿Por qué cambios? Porque empiezo a tener ciertos recuerdos de mi niñez, de cuando yo era niño, y empiezo a recordar que como a los 7 años yo cambié de memoria y mi memoria era diferente a la anterior. Y después como a los 10 años, todavía como a los 10 años, volví a cambiar de memoria. Fíjense qué es lo que sucede, que la carne, el cuerpo, es uno. Se puede decir que el que estaba en en aquella dimensión no era yo, sino que era otro. Pero ese otro, de alguna forma, no sobrevivió y este cuerpo fue reemplazado por otro. Vamos a suponer que el, 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 el ser que vive en ti muere o se regresa o no puede sobrevivir en la vida, en este mundo. Entonces es reemplazado por otro. Vamos a suponer que en una sola vida tú puedes cambiar de chofer. El cuerpo es como un carro y un carro puede cambiar de chofer. En una semana anda un chofer, a la otra semana puede andar otro chofer, a la otra semana puede andar otro chofer y así sucesivamente. Así que yo al final ya no era el mismo, sino que fui siendo otro. El que el chofer, vaya, cambia, el cuerpo cambia de chofer. Ahora fíjense el detalle. ¿Por qué les digo todo esto? Porque todo viene a encuadrar con la historia de la Biblia y con otros mitos, con la historia de los dioses e inclusive con la historia de las religiones, las posesiones de, del Espíritu Santo en las iglesias, como hay personas que pueden hablar con una voz totalmente cambiada en las religiones. Entra otro personaje a ocupar el cuerpo. Dice la historia del endemoniado que expulsó Jesús, dice que se llamaba legión porque eran muchos. Una legión son 600 hombres, 600 soldados. Pero en la historia de la Biblia dice que eran 2000 demonios los que tenía un solo hombre. ¿Qué quiere decir? Que un, una persona puede ser habitada por más de uno.
pueden estar ocupando el cuerpo de una persona más de uno y no son humanos, son otras formas de vida. Yo he tenido sueños y en los sueños yo veo serpientes y cuando veo serpientes se dice que cuando sueñas con serpientes es un chisme, te levantan chismes. ¿Tienes algún problema con algún vecino, con algún y empiezas a soñar serpientes? Bueno, el detalle es que hay una cierta combinación entre un mundo y otro. Estamos viviendo en dos mundos. El mundo de la de tu de tu origen, vaya, el mundo espiritual donde tú saliste era un mundo de puras eh, espíritus, pero en forma de animales. En realidad, el verdadero, la verdadera esencia, la verdadera personalidad del ser humano, del hombre, no es de un humano, sino de un animal. El verdadero espíritu que tiene el ser humano no es otro hombre, sino que puede tener un oso, un águila, un león, una víbora. Eso es lo que te vienen enseñando muchas culturas, que el ser humano, su verdadera forma, su verdadera personalidad, no es de un ser humano, sino de un animal. Y yo lo que recuerdo es que yo viví en ese lugar y recuerdo que esas serpientes que eran mis hermanos me querían tragar, eran enormes. Y que mi mamá era otra, igual de grande, vaya, era gigantesca. O sea, yo viví antes de nacer en un mundo donde yo pertenecía a una familia de serpientes rey. La serpiente rey es, es la serpiente más grande que hay, la más, es el animal más grande que hay en el mundo espiritual. Se pueden llamar, eh, ¿cómo se pueden llamar esos animales? Espíritus. El caso es que yo vivía atormentado. Aunque yo viví en ese lugar y que lo recuerdo muy bien porque empecé a recordar cuando yo empecé a soñar pesadillas, yo empecé a recordar que, que viví yo en ese lugar y lo que yo tenía de pesadillas era que yo era reencarnado. Yo reencarné en este mundo, pero yo venía de ese lugar. Ahora fíjense el detalle. No es que haya vivido en ese lugar, simplemente que nosotros somos de ahí. El verdadero origen del humano es un lugar donde no eres humano, sino que eres otra cosa. Tienes cuerpo de diferentes cosas. Cas Luna tiene su espíritu, es de un lobo blanco. Hay otros que tienen forma de oso, otros tienen forma de león, otros tienen forma de águila. Y así sucesivamente, la forma del espíritu de la persona, del ser humano, no es de un humano, sino que es de un animal. Y dicen muchos que el detalle que hay es que ya cuando ya naciste aquí, ya te convertiste en humano y no es cierto. No es verdad. El ser humano cambia ese espíritu que tú tienes, no es que se muera, sino que de alguna manera no puede permanecer en el cuerpo y es reemplazado. También existe la probabilidad de que el hombre muere todos los días. Cuando duermes te mueres y tu espíritu sale y es ocupado por otro, el cuerpo. Y entonces ese otro recupera los recuerdos que ya tiene el cuerpo y no te das cuenta que en realidad tú ya no eres el mismo
¿Por qué? Porque tu espíritu ya cambió, ya ahora tienes otro espíritu. Dice dice la gente que hay un cambio de espíritu, supuestamente de acuerdo a las culturas, a las religiones, que tú cambias de espíritu y que tienes un espíritu nuevo. Cuando tú haces un cambio en ti, el espíritu que está en ti ya no tolera el cambio de vida, no lo tolera, entonces se abandona el cuerpo y se sale, y entonces entra otro. Esto lo vemos manifestado en la Biblia, en la historia del espíritu que abandona el cuerpo y se va, y cuando regresa se trae otros 7. Pero el detalle que hay aquí es que alguien, alguien que escribió la Biblia tenía conocimiento acerca de este suceso que sucede en la vida del hombre, que el hombre no siempre es el mismo, va relevando de chofer, es un carro que va cambiando de chofer, y a veces es uno, y a veces es otro, y otro, y otro, y otro. La mujer que tiene un marido así no se da cuenta de que ya cambió de varios maridos. ¿Por qué? Porque de acuerdo al estado de vida que lleves, es el espíritu que tienes. Así que allá afuera, en ese lugar, el ser humano en realidad solamente es un cascarón. Es como un traje nada más, es como un uniforme nada más. Así que el de allá cambia y tú lo único que tienes de recuerdos es los recuerdos nada más de la memoria. Pero en realidad no tienes ninguna relación, no tienes ningún contacto con tu espíritu. ¿Por qué? Porque si tuvieras contacto, si tuvieras tu control de este espíritu, tuvieras los recuerdos, pero no tienes los recuerdos. Estos recuerdos solamente los puedes percibir cuando eres niño, pero ya después de grande se pierde el contacto con el espíritu, ya no tienes tu modo de conectarte con el espíritu, ya no. Nada más te conectas con el espíritu cuando eres niño, entre 3 y 4 y 5 años. Pero ya cuando pasas de una cierta edad, olvidas totalmente lo que el espíritu recuerda. Se pierde el contacto. Ahora fíjense, nosotros vivimos en dos mundos. Vivimos en un mundo espiritual y el mundo de terrenal, lo que es de carne y hueso. Así que somos dos en uno. Y cuando decimos que somos dos en uno, me estoy refiriendo que el verdadero ser, el que realmente es el real, es el que se conoce como espíritu y que está en ti. Ese es el verdadero. Ahora, hay un problema aquí, grande, hay un problema grande. Fíjense, este, este ser que está en mí no es igual al que había en mi familia. Mi familia eran serpientes y yo no. ¿Por qué Jesús le dijo a los judíos prole de víboras? Les dijo, ustedes son prole de víboras. Jesús tenía un alto conocimiento de lo que era la espiritualidad, que en realidad todos esos conocimientos los tienen ciertas organizaciones, ciertas sectas. Conocen en realidad el mundo espiritual. El mundo espiritual es un mundo donde la gente no es gente, son animales. Y esos animales vienen y reencarnan. Yo no creo que el ser humano sea original.
Yo no creo que sea original. Yo creo que el ser humano en una época pasada era animal. Y por eso el ser humano nace como humano. Pero lo que está en el humano es un animal. ¿Por qué? Los espíritus que se pueden percibir a través de posesiones no son espíritus de humanos, son de animales. Hemos visto que hay gente que se endemonia y no los puedes agarrar entre una persona, no los puede sostener. Una persona que se endemonia tiene fuerza de 4 de 5, no lo pueden agarrar, vaya, no lo pueden tener porque tiene muchísima fuerza. O sea, hay espíritus que quieren venir a tomar posesión del cuerpo, pero no son adaptables, no se adaptan. Así que la persona que está recibiendo a que está queriendo adaptarse, padece eh, de cierto sufrimiento, vaya, sufre, vaya, porque no se adapta, no se acomoda. Así que a eso se le llama posesión demoníaca, pero en realidad ningún ser humano es real. Yo hacía mucho tiempo que tenía yo esa idea de que qué cosa era yo. Digo, si yo no era serpiente, yo no pertenecía a esa rama, entonces yo qué cosa soy, porque yo nunca supe qué cosa era yo. Entonces, en uno de los sueños conscientes, porque hay sueños conscientes y hay sueños inconscientes, nosotros tenemos dos personas en uno. Una persona existe de noche y otra persona existe de día. ¿A qué voy con eso? Que cuando es de día, aquella persona duerme. Y cuando es de noche, duerme la otra persona y el que duerme eres tú. Y tu otro yo, el super yo, el ego, la superconciencia que tienes adentro, la chispa divina, el espíritu que tienes en ti, el alma, despierta. Por eso cuando el ser humano se duerme, esa parte que está ahí no es que sale, no es que sale, sino que despierta. Está dormido y despierta. Y entonces esa otra parte que está conectada a todo tu sistema nervioso y está ahí en ti mismo, vaya, toma el control y y se va. Pero no va en este universo, sino que se va a otro. Se va para otro, a otra dimensión. Entonces, en esa otra dimensión, como el que está aquí está dormido, entonces aquella persona, el otro, el super yo, el espiritual que está en ti, está dormido también, pero está semi despierto, aunque sale, no lo hace consciente, sino que lo hace dormido. Por eso al día siguiente no recuerda. Ahora fíjense el detalle que hay. Cuando aquel ser duerme, entonces tú despiertas. Ahora, hay un detalle. Existen los sueños lúcidos. ¿Cuáles son esos? Los sueños lúcidos es cuando tú puedes recordar y darte cuenta perfectamente de que no estás en tu cuerpo, sino que estás en un sueño, pero no es un sueño realmente, sino que tu otro yo, que es una forma que está en tu mismo cuerpo, pero está consciente, vaya, y esa persona, ese ser, eres tú, y sale, entonces si está consciente, puedes hacer todo lo que quieras. ¿Por qué? Porque en esa forma no existe el espacio, no existe el tiempo, no existe nada. Estás totalmente en una quinta dimensión. Fíjense el detalle que hay.
cuando esto sucede, sabes lo que haces. Puedes volar, puedes ir a cualquier parte del mundo, te puedes trasladar de un lugar a otro, teletransportarte. Dices, quiero ir a Japón, nomás con imaginártelo, ya estás en Japón. ¿Quieres ir a África? Nomás con imaginarlo, vas a África. Si quieres ir a la luna, vas a la luna. Vas en un tronido de dedos, estás allá. ¿Qué sucede? Ese es lo que se llama clarividencia. Pero la clarividencia está limitada. Pero cuando nosotros tenemos ya un conocimiento de lo que sucede, entonces eh, ya sabes que estás en un sueño. Y ahora, fíjense el detalle que hay. Yo estaba enterado, yo estuve todo el tiempo entendido de que cuando tú estás dormido no sabes qué cosa eres. No sabes qué eres, vaya. ¿Por qué? Porque no te puedes ver, no puedes reflejar, no existe, tú no puedes verte en una sombra, no se puede. ¿Por qué? Porque tu cerebro no te permite. Pero ¿qué sucede si tú ya sabes que estás consciente de que estás soñando, estás en un sueño, pero estás consciente? Bueno, pues un día yo lo supe y estaba yo en una casa como un castillo, como una especie de castillo, y entonces en uno de los pasillos había un espejo, y cuando me miré en el espejo, bueno, esto es un pequeño detalle que no debe de hacerlo nadie, porque eso podría provocar un infarto en el cuerpo que está donde estás dormido. Te puedes morir con ver tu imagen. ¿Por qué? Porque ningún ser humano refleja su imagen. En la, en la vida de este mundo, el ser humano no existe. ¿Por qué no existe? Porque el ser humano es de carne. Lo que existe es lo que es espíritu, y es el espíritu no nace como ser humano, sino nace como animal. Pero hay otra raza que sí es, que sí es humanoide, es un humanoide. Bueno, cuando yo me miré en ese espejo, lo que veía en ese espejo era un gris. Entonces me asusté tanto que desperté. Y nunca se me quitó la idea de que yo era un gris. Ahora fíjense el detalle que hay. ¿Cómo es que yo nazco en medio de una familia de puras serpientes, pero yo era un gris? Y que por eso los grandotes me querían tragar. Aquí está el pequeño detalle. Yo me puse a pensar y dije, ¿cómo es posible que no me parezco a los demás? ¿Seré un patito feo? ¿Acaso yo soy adoptado? ¿Cómo es que un, una raza totalmente distinta, que es una raza de los grises, son los que están antes a los Anunnakis? Los grises son los dioses de los Anunnakis. Aunque los Anunnakis se catalogan como dioses, en realidad existe otra raza que está por encima de los Anunnakis, que son los grises. Ahora fíjense el detalle que hay. Entonces tú naces en una raza, en una familia, y empiezas a ver tú la diferencia. ¿Por qué? Dices, entonces yo no soy de la misma especie, porque casi todos los que habitan este planeta son serpientes. Casi todos los habitantes de este mundo son serpientes. Porque en la Biblia menciona que hay el león de Judá, existe el león de Judá. ¿Por qué lo menciona la Biblia? La Biblia tiene un cierto misterio. La Biblia no es todo exactamente como crees, que es un cuento
totalmente un cuento no lo es. Está, tiene una cierta información la Biblia, tiene una información oculta que la Biblia te está señalando de que existen ciertos seres que son en forma de animal. Porque dice que el león de Judá. ¿Por qué? Porque hay una raza que se representa como el águila, del águila. Hay otra raza que se representa como osos. Otra que se representa como un buey, como un buey. Hay otras razas, vaya, de diferentes figuras, pero no es el hombre, es el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Es el verdadero personaje, la verdadera esencia del humano. Así que no puedes tú cambiar a un pastor. ¿Por qué? Porque los pastores son serpientes. Los que vienen, que están tomando el poder, los que toman el poder no son humanos, son animales de otro, de otro mundo, son de otra dimensión. Los que toman el poder en este planeta no son humanos. Y estos personajes sí te pueden detectar y saben quién eres. Por eso los perros y los gatos, los tecolotes, los todos esos tipos de animales saben qué cosa eres. Ellos te pueden detectar. ¿Por qué? Porque existe un misterio en el mundo de que no quieren que sepas, no quieren que despiertes, no quieren que abras los ojos, que entiendas qué cosa es lo que realmente somos. No quiere el gobierno, no quieren ellos son los que están formando el gobierno, son puras serpientes. Y no quieren que sepas qué cosa eres realmente. No eres humano. Ningún, ninguna figura humana. Yo no recuerdo haber encontrado a ningún humano en el mundo espiritual. Y he ido muchas veces. Yo he ido muchas veces a ese mundo. Ese es el mundo que navegan los, los clarividentes, todos aquellos que profetizan, que ven el fin del mundo, que ven acontecimientos, son personas que tienen una parte dormida de pierden los ojos como Bababunga. Esta Bababunga no tiene ojos. A esta mujer cuando era niña la agarró una tormenta de arena y se le llenaron los ojos de arena y ya nunca volvió a ver porque se le destruyeron las retinas de los ojos y de la arena que se le metió en los ojos perdió la vista. Ahora fíjense el detalle. Cuando ella perdió la vista y entró en esa oscuridad, su parte espiritual, su otro yo, el super yo, se conectó a su a, a su a su mente, vaya, a su mente está unida, está conectada. Así que ella no puede ver con su cuerpo, pero sí puede ver con su parte espiritual, que es el otro cerebro. Nosotros tenemos dos cerebros. Un cerebro es de carne y sangre, un cerebro se pudre, pero el otro cerebro no. Y ese otro cerebro está encima, está ocupando este mismo espacio. Así que cuando nosotros perdemos un cerebro, el otro queda activo. Por eso algunos pueden desarrollar pueden ver el futuro, pueden entender cosas. ¿Por qué? Porque se conectan
al gran sabio, el gran cerebro que se conecta en el mundo espiritual. Este cerebro que está conectado al mundo espiritual está conectado en el pasado, en el futuro, en el presente, y en ese mundo espiritual se puede ver, se puede detectar, se puede percibir, y no puedes entrar porque tu carne no te permite, tu carne te pone totalmente, te bloquea, y eso lo pueden detectar a la hora de morir. Se cree que una gran cantidad de gente muere todas las noches y vuelve a revivir. Cuando la persona se muere, su espíritu sale, pero el corazón tiene un mecanismo. El corazón puede durar 2 o 3 horas muerta la persona, pero el mismo corazón tiene un mecanismo que puede volver a latir después de 3 o 4 horas. Puede volver a reiniciarse y puedes revivir otra vez. Y aquí es donde sucede el fenómeno, que en esa resucitación que sucede casi todas las noches, dependiendo si tienes un trabajo que no te permite relajarte, para que eso suceda te tienes que relajar. Pero aquí hay un detalle, que es probable que ese sea el mentado Alzheimer. El Alzheimer puede ser que ese personaje que estaba aquella noche no regresó. Porque cuando tú vas a esa zona, tienes la opción de que ya no regreses a tu cuerpo. Y puede ser que el que regresa es otro. Y al regresar otro, entonces ya no recuerda del otro, del anterior. Y se produce una laguna llamada Alzheimer. Hay mucha gente perdida, que anda perdida porque ya no se acordó cómo llegó ahí. Y dicen, pues ¿quién soy yo? ¿Yo quién soy? Vaya. No me acuerdo quién era yo. Sí, pero hay un detalle aquí. Los recuerdos del cuerpo son unos y los recuerdos del espíritu son otros. ¿Por qué? Fíjense el detalle. Nosotros eh, cuando empezamos a comprender cómo es el mundo espiritual, que tenemos dos cerebros, y un cerebro es el cerebro espiritual y otro es el cerebro de aquí. O sea que si este cuerpo pierde un miembro, lo pierde en este cuerpo, pero no en el otro. En el otro continúa el miembro. Si pierdes un brazo en este mundo, en el otro cuerpo no lo pierdes, lo sigues teniendo. ¿Por qué? Hay una, hay una teoría que está muy desarrollada por la ciencia, que dicen que existe el cuerpo fantasma. Es una teoría que se desarrolla en la ciencia, que existe el brazo fantasma, la pierna fantasma y corazón fantasma, hígado fantasma, todo el cuerpo de este cuerpo tiene una réplica, tiene otro, y aquel otro es el original, este no, este es de otra dimensión. Existen dos cuerpos de diferente dimensión juntos. Ahora fíjense el detalle. Si nosotros no somos humanos, hace muchos años, yo he tenido ciertas experiencias y en una de esas tuve una reunión en un sueño. Tuve una reunión con dos amigos. Y en ese sueño recordé
porque yo estaba cumpliendo una misión. Pero el detalle que hay es que los que estaban ahí eran demonios, eran hombres como yo, eran totalmente hombres igual que yo. El único detalle era que eran demonios, sí, me estaban cuidando, me cuidaban. ¿Por qué? ¿Por qué me cuidaban? Porque yo ya quería regresar. Ahí es donde está el detalle. Hay mucha gente que ya no quiere estar aquí, pero cuando nosotros tenemos una misión, tenemos que cumplirla, no nos podemos ir hasta que no la cumplamos. Y estos seres no eran humanos, los que estaban, tenían forma humana, pero su verdadera naturaleza eran una especie de reptiles, vaya, no eran exactamente como, tenían la misma cuerpo de hombre y todo, pero eran demonios. Ahora fíjense el detalle que hay. Eh, He tenido que enfrentarme a grandes riesgos, peligros, y una ocasión miré muchos muertos, tantos muertos que no podía yo caminar porque donde quiera tenía yo que caminar brincándome todos los muertos que había tirados en la calle. No podía yo ni caminar de tantos muertos, ¿verdad? Tenía yo que ir brincando sobre los muertos que había, vaya. No, no dejaban ni caminar porque había muchísimos en todos lados. Entonces aquí está el detalle. Cada, cada sueño no provienen de esta vida. Los sueños provienen del otro cerebro que tenemos. Cuando este cerebro de carne se duerme, el otro entra en acción y aquel otro es el que nos da los mensajes que nosotros percibimos. Y esos mensajes te están poniendo al corriente de los riesgos, de los peligros, de lo que te va a pasar, que estás en riesgo, te pone sobre aviso. ¿Por qué? Porque este otro cerebro está conectado con el futuro y con el pasado. Así que cuando tú entras en el sueño, puedes entrar a ese cerebro y en ese ya, ya el tiempo ya no existe, así que ahí está conectado el tiempo y el pasado y el futuro. Todo el presente, todo está conectado en una sola. Por eso puedes tú darte cuenta de lo que te va a pasar en el futuro. ¿Por qué? Porque entras al otro cerebro, un cerebro que tienes encima. Ahora fíjense el detalle. Todos dicen que, todos dicen lo que, lo que les dice su sistema. Todo lo que es, lo que está estipulado, lo que está marcado desde la Biblia, está estipulado por un sistema. Los científicos, los gobiernos, todos ya te eh, marcaron lo que, lo que te marcan como realidad, como real. Pero aquí está el problema que hay. Hay una línea, hay una marcación, un señalamiento que viene desde el pasado. Entonces, este pasado te señala que existe otro mundo. Por ejemplo, a ti te dicen que las nubes se forman que tú estás ahí y de repente está el cielo muy bonito y cuando volteas ya está una nube ahí. Se empezó a formar de nada, porque empieza como un puntito insignificante. Es un puntito que apenas lo puedes ver
y ves cómo va creciendo, va creciendo y va creciendo, y llega a ser una nube gigantesca. Y no había nada, sino que de repente empezó a aparecer una nube ahí. Y ya te dijo tu gobierno, tu sistema, que es porque hay un cambio de clima, una, un lugar que está húmedo, que está lleno de humedad y que ahí se empieza a condensar y se empieza a evaporar, se transforma el agua en gas. Así te dice tu gobierno, así te dice la ciencia, que aparece una nube porque se convirtió la brisa, el vapor que está ahí, se convirtió en gas. Y al volverse gas, se hace una nube. Pero ¿qué tal si yo te dijera que te están engañando? Que nosotros vivimos en dos dimensiones. Vivimos en una quinta dimensión y en una tercera. ¿Por qué? No existe explicación cómo es que una nube aparece si el cielo no existe humedad, no hay humedad, vaya, es un lugar que está totalmente seco. ¿Cómo va a aparecer una nube donde no hay humedad? Lo que te están haciendo es que te están engañando. Esa nube no aparece de aquí, esa nube llegó de otro lado. Abrió un portal, muy insignificante portal, y de ahí atravesó la nube. Y ahí empezó a aparecer, pero salió de otra dimensión. Quizás eh, no se formó de vapor, te engañaron, te mintieron, te chamaquearon. Existe una dimensión que no puedes ver. Dijo, le dijo Eliseo, le dijo a Elías, le, eh, le dijo Sensei, le decía Sensei, le decía Eliseo, le decía Sensei, Sensei, eh, nos van a matar, ya nos tienen rodeados. Y Elías le dice, nosotros somos más. Cuando tú escuchas la palabra que dijo Elías, dijo, nosotros somos mucho más que ellos. ¿Cómo nos van a matar si nosotros somos más? Y Eliseo miraba y Eliseo se volteaba y nomás estaban ellos dos. Le dijo, no, se me hace que ya fumaste de la verde. No, nosotros somos muchos más que ellos. Entonces Elías le dijo a Dios que le abriera los ojos a Eliseo y el cielo a la altura de las nubes estaba lleno de soldados en carros de fuego, pero estaba hasta la rechingada de soldados en carros de fuego. Estaban a la altura de las nubes, listos para la guerra. Así que en unas ocasiones Jesús menciona este fenómeno que nosotros no entendemos, porque dice, y verás, a partir de ahora verán los cielos abiertos. ¿Qué quiere decir con que verán los cielos abiertos? Que ahí hay otra dimensión y que no se puede ver. Pero hay un detalle, porque estamos en un conflicto, en una lucha, estamos en una investigación. ¿Cómo es que, cómo es que estos acontecimientos están en la Biblia? Vaya, ¿cómo llegaron ahí?
cómo es que se mencionan fenómenos que son, se pueden llamar que son reales, que pueden haber sido ciertos, pero que la verdadera vida de Jesús no se puede comprobar, pero que sí se pudo haber creado una, eh, hacer referencia acerca de que existe el cielo y que los cielos es otro lugar. Y dice, a partir de ahora verán los cielos abiertos, verán que se abren los cielos. Así que Esteban, cuando fue apedreado, dijo, veo los cielos abiertos, estoy mirando a los cielos abiertos. Pero nada más él pudo verlo. Entonces aquí está el detalle. Existen misterios que no se pueden juzgar como falsos, sino que pueden ser reales y que pueden ser sucesos. ¿Por qué? Porque forman parte de nuestra vida cotidiana. Nosotros tenemos muchos fenómenos inexplicables, pero cuando nosotros los encuadramos, vemos que sí cuadran. ¿Por qué? ¿Por qué cuadran? Porque no cuadran si no entiendes que estamos existiendo en dos dimensiones. Si tú crees que esto es lo único que hay, bueno, pues resulta que no. El mundo es realmente inexplicable, no hay una explicación. ¿Por qué? Porque el ser humano nunca ha buscado, nunca se han preocupado por encontrarle explicación a la verdadera forma del mundo, su verdadera naturaleza de la existencia. No, ningún gobierno se ha preocupado por hacer una oficina, una institución que se dedique a desarrollar un conocimiento más profundo acerca de los fenómenos, porque se podría llegar a una realidad sin tan solo existiera el respaldo de los gobiernos, de un gobierno que dijera, bueno, vamos a meter a toda esta gente investigadora que aclare cómo es realmente el mundo. ¿Cómo es que existen tantos fenómenos y no los podemos explicar? ¿Por qué? Porque están prohibidos. Nos los prohibieron, nos dijeron que no nos metamos en profundidades. Como hay gente que va caminando y se desaparecen. ¿A qué se le debe a esto? A que existen dimensiones, a que existen otros tipos de universos cruzándose y se pueden cruzar pero no chocan. Son universos que se pueden unir con este pero no chocan. Y podemos ver vidas, seres, personajes que están viviendo en una realidad alterna y los podemos ver pero se nos desaparecen de la vista en un instante, no están. ¿Por qué? Porque no existe un gobierno que se haya preocupado por hacer una investigación más a fondo, utilizar el equipo que hay, todos los equipos que haya para resolver esto. Pero no existe porque no les conviene, porque ya lo que está establecido no lo pueden derrumbar. No, porque ya lo edificaron sobre de otro edificio y si derrumban todo de abajo, se les va a caer todo. Bueno, fíjense el detalle. Si nosotros no somos humanos y, y Jesús, que era un hombre que tenía cierto conocimiento sobre esto, se lo dijo a los judíos, les dijo, ustedes son prole de víboras. Ustedes son prole de víboras. ¿Qué es víboras? ¿Por qué él se lo dijo? Existe la posibilidad de que hay personas que te pueden ver. Hace muchos años yo entré a un banco, había mucha gente en el banco y yo entré
y una persona que estaba ahí empezó a gritar. Una señora ya grande empezó a gritar y no dejó que me arrimara. Le gritaba a la gente que no me dejaran que me arrimara. Y yo me quedé parado porque digo, pues ¿qué trae esta señora? Pero esa señora hasta se tiró en el suelo y decía que no se arrime, que no se arrime. Y todos los demás no les decían nada, nada más a mí. Hasta la fecha nunca supe qué cosa vio, qué cosa me miró. Nunca supe, pero la señora hasta se cayó de la fila porque da cuenta que estaba mirando al mismo diablo. Entonces, aquí nunca encontré yo la explicación porque nunca no, ya no pude arrimarme. Ahora fíjense el detalle. Hace un tiempo, un hombre me echó encima un caballo y el caballo venía a todo lo que daba agarró vuelo ya como de unos 50 metros o más, agarró carrera que me pensaba arrollar con el caballo, pero justo cuando estaba a 3 metros de mí, el caballo se paró de mano y le cayó encima al hombre. Se cayó para atrás, vaya. Entonces aquí hay un pequeño detalle. Esto no hubiera sucedido si el caballo no se hubiera espantado. ¿Qué significa que el caballo se espantó? Y cayó de espalda, cayó del lomo hacia atrás y le cayó encima al hombre. Y el hombre, como venía bien borracho, como pudo, se levantó y salió. Y el caballo se fue. Y él se espantó también. O sea, hay un detalle, un detalle. Y yo algún día voy a saber qué cosa soy yo. ¿Por qué? Porque nunca les he dicho, pero a mí me apesta. Cuando yo digo que a mí me apesta, es porque me apesta. Bueno, entonces fíjense el detalle que hay. Vamos a, vamos a continuar investigando. ¿Por qué? Porque esta observación que yo les digo cuadra. Todos sabemos que la Tierra, el planeta Tierra, absorbe los rayos del Sol, los absorbe y la Luna la Tierra se convierte en una especie de lámpara. Todo lo que recibe la Tierra no sale, se queda aquí. Así que prácticamente la Tierra es la que alumbra a la Luna. Es la Tierra la que alumbra a la Luna. El Sol no es amarillo. El Sol es algo blanco como la nieve. Es algo que es muy similar a la Luna. Es blanco, no es amarillo. ¿Por qué se ve amarillo? Porque la luz que se encierra aquí por todos los electrones, fotones que entran del Sol y de otros lugares como los planetas, entran pero no salen, se convierte la Tierra en una enorme lámpara y es tan potente que la Tierra es la que produce la luna llena. ¿Por qué alumbra siendo de noche? ¿Por qué? Porque la Tierra es extremadamente grande. Este planeta es grande, muy grande. Y aunque aquí es de noche, en los otros, en todos los demás es de día. Nada más es de noche donde el sol no está. Pero en otras partes está de día. Sigue siendo bombillo. La Tierra sigue siendo el bombillo. Nada más que en esta parte se oscurece porque sirve de sombra. Yo eh, vivo en un horno. Si, si la Tierra estuviera girando
esta parte de aquí se enfriara. Aquí donde yo estoy, se pusiera frío, se enfriara, vaya. ¿Por qué? Porque dejaría de existir el calor. Pero ¿qué sucede? Que estás a las 12, las 3 de la mañana y estás sudando de lo caliente que está la temperatura. ¿Por qué? Pues porque en realidad el sol no es el que calienta la tierra. El sol no es el que calienta la tierra. Lo que calienta la tierra son los millones de billones de neutrinos y de fotones, electrones y todos los rayos del sol y de otras partes que entran, pero como ya no sale, se convierte en una lámpara, y esta lámpara que acumula tanta luz, esto es lo que refleja la luna refleja la misma tierra, se convierte en un bombillo, la tierra se convierte en una lámpara, y también Venus también es una lámpara, así que cuando nosotros vemos el sol amarillo, no estamos viendo el sol amarillo, estamos viendo un reflejo. ¿Por qué? Porque la luz de la Tierra no sale del sol. La luz de la Tierra sale de rebote, viene de rebote, se refleja, y al reflejar ya vemos el sol amarillo. Pero si no existiera la Tierra afuera de la atmósfera, ya no se puede ver el sol. Todo es negro, todo es oscuro, todo es... Si te sales de la atmósfera, ya todo es de noche. Si tú estás afuera, no puedes ver la luna, no se puede ver. ¿Por qué? Porque la luna no se puede ver de afuera. Nosotros la podemos ver de adentro de aquí. ¿Por qué? Porque está rebotando la luz. La luz nada más rebota de aquí. Pero si tú te sales hasta allá, ya no hay reflejo, así que de allá no puedes ver la luna. No se puede ver. Solamente se ve de aquí, de la Tierra. Ves cómo brilla. ¿Por qué? Porque está rebotando la luz que sale de la Tierra. Es muy similar a una lámpara. Si alguien está de por allá alumbrando un objeto, tú no lo ves, pero él sí. Él ve su reflejo, pero tú no. Bueno, pues así es la, la luna, aunque la alumbre Venus, aunque Venus también la alumbra, porque la Venus también es un bombillo, el reflejo de Venus no se ve. No se ve porque ese es para Venus nada más. La luz nada más rebota en el lugar indicado. Si yo me salgo a la atmósfera, fuera de la Tierra, ya no veo nada porque todo es oscuro. Y aparte hay demasiado frío. Allá afuera es frío todo. Está la temperatura está a más de 200 grados bajo cero. Así que parece que han dicho que está a 240 grados bajo cero. Así que allá prácticamente no se puede ver nada. Las estrellas no brillan, no se ven las estrellas. ¿Por qué? Porque, porque las estrellas no están produciendo fotones. Los fotones los produce la Tierra. Son rayos que salen del Sol, pero no producen luz. Los fotones no producen luz. Los que producen luz es, es la atmósfera. La atmósfera de la Tierra es la que ya cuando entra, entonces produce los fotones aquí adentro nada más, pero afuera no hay fotones. Llegan rayos de la luna, del sol,
entran y aquí es donde se acumula todo. Es como si estuvieras llenando un globo con aire y está un globo lleno de aire porque le está entrando el aire, por eso se hace el globo. Bueno, exactamente la Tierra es como un globo, pero en vez de entrarle aire, le están entrando rayos de todo tipo. Y al chocar con la atmósfera se convierten en fotones. Así es como se convierte en una bombilla. La Tierra es una bombilla. Bueno, entonces fíjense el detalle. No podemos nosotros confiarnos de la mujer que llora. ¿Por qué no podemos confiarnos en la mujer que llora? Pues porque no se puede, las mujeres son muy traicioneras. Entonces vamos a ver si ya puso la marrana.